Japón es reconocido en la actualidad como un país muy seguro y pacifista, de gente educada y respetuosa. Pero antes de la Segunda Guerra Mundial, Japón era temido en todo el mundo por su brutal colonialismo y crímenes de guerra. En 1910, Japón invadió Corea y estuvo bajo su control durante 35 años. Taiwán también fue colonia japonesa durante 50 años, y durante la guerra contra el Imperio Ruso, Japón aniquiló casi por completo la flota rusa de 38 barcos. 21 fueron hundidos, 7 capturados y 7 desarmados. Esta victoria marcó la aparición de Japón como una gran potencia militar y como un importante jugador en la geopolítica mundial. Sin embargo, en la actualidad Japón no tiene permitido tener un ejército. De modo que las preguntas son: ¿por qué Japón tiene prohibido en su constitución tener un ejército? ¿Por qué los japoneses no quieren tener un ejército como antes? ¿Y por qué los políticos japoneses quieren ver de nuevo al país como una potencia militar? Tras el ataque de Japón a Pearl Harbor en Hawái, Estados Unidos, Reino Unido y otros aliados le declararon la guerra. Ese ataque significó la entrada de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, pero todo terminaría con las 2 bombas atómicas que el país norteamericano lanzó sobre Hiroshima y Nagasaki. 6 días después, Japón se rindió porque no podía contrarrestar este tipo de ataques ni tenía la tecnología para fabricar este tipo de armas. Tras la rendición, Estados Unidos estableció bases en Japón para supervisar el desarrollo del país en la posguerra. De hecho, la Constitución japonesa de 1947 fue supervisada y prácticamente redactada por Estados Unidos. Con esto se cambió del anterior sistema autoritario de Japón a una democracia liberal. Pero lo relevante para el tema de este video es que se incluyó el artículo 9, el cual prohíbe a Japón el uso de la fuerza para resolver disputas internacionales y lo obliga a renunciar a tener ejército, fuerzas armadas o aéreas. De esta manera, Estados Unidos quiso mantener controlado el país y comprometerlo al pacifismo. Y por esta razón es que legalmente Japón no puede tener un ejército propio, al menos no como el de cualquier otro país. Años después de la redacción de dicha constitución, para compensar la situación de desventaja de Japón, se firmó un tratado que permite a las fuerzas estadounidenses ubicadas en este país proteger a Japón en caso de una agresión externa. Entonces, desde que se terminó la Segunda Guerra Mundial, Japón depende de Estados Unidos para su seguridad territorial. Hay que decir que Japón sí cuenta con las fuerzas de autodefensa de Japón, que legalmente solo podían responder a un ataque contra territorio japonés. No podían ni siquiera realizar ejercicios de entrenamiento conjunto con otros aliados. Teóricamente serían como una extensión de la Policía Nacional. Estas fuerzas de autodefensa han sido utilizadas para asistencia humanitaria en desastres naturales como terremotos o en la reconstrucción de Irak de 2003 a 2009. Pero a pesar de que el gobierno japonés intente seguir mostrándose como pacifista, lo cierto es que en términos prácticos es un ejército de 250.000 efectivos bien equipados. De hecho, es una de las fuerzas militares más capaces del mundo. Según Global Firepower, un sitio web especializado en asuntos militares, Japón ocupa el puesto número 5 de los ejércitos más poderosos del mundo. El tema es que no se puede desempeñar como el de cualquier otro país. Aún así, Japón cuenta con cazas F-35, sistemas de defensa contra misiles balísticos y hasta submarinos. Sin embargo, el gobierno japonés tiene que mantener el discurso de que su fuerza de autodefensa no es una fuerza militar, y de esta manera seguir siendo coherente con el artículo 9 de su constitución. Por esta razón, el gobierno utiliza nombres diferentes para las organizaciones y equipos de las fuerzas de autodefensa. Por ejemplo, a las unidades de infantería las llama unidades especiales, y a un buque de combate de 20.000 toneladas que en otro país se le llamaría destructor, el gobierno japonés lo denomina como buque escolta. Entonces esta terminología se usa para seguir siendo coherente con la constitución y para evitar el aumento de la oposición de los japoneses frente a un posible giro del país hacia una política más agresiva a nivel militar. Ahora, la otra pregunta es ¿por qué la mayoría de japoneses no quiere tener un ejército como el de los otros países? Porque creen que el país debería de ser completamente pacifista y porque todavía tienen presente las imágenes de destrucción masiva que causaron las 2 bombas atómicas en el pasado. Dicho de otra forma, buena parte de los japoneses, el 56% para ser exactos, no se sienten cómodos con que las fuerzas de autodefensa se conviertan legalmente en una fuerza militar ofensiva. Un porcentaje de los japoneses ve a los miembros de las fuerzas de autodefensa como un grupo que se centra en actividades humanitarias y en ayudar a la gente de otros países. Además, confían en el respaldo militar de Estados Unidos, así que no habría necesidad de poner a sus ciudadanos en peligro.
Sin embargo, a pesar de la oposición de la mayoría de los japoneses por cambiar la imagen pacifista del país, el ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe, se intentó alejar progresivamente de esta reciente tradición antimilitar, buscando especialmente la modificación del polémico artículo 9 de la Constitución. Por eso, la última pregunta es, ¿qué necesidad tiene Japón de despertar su pasado militar? Porque en los últimos años se han incrementado las tensiones geopolíticas en el mar de China Oriental. La única amenaza evidente para los japoneses durante muchos años fue la hostilidad de Corea del Norte con su desarrollo de cabezas nucleares y de misiles de largo alcance. Pero recientemente el rápido crecimiento económico le ha permitido a China incrementar su presupuesto militar al punto de ubicarse solo detrás de Estados Unidos entre los países que más gastan en defensa. Este ascenso militar de China en los últimos 20 años le ha dado la confianza para ser más ambicioso en sus demandas territoriales en la periferia del territorio japonés. Tan solo en 2018, 638 aviones chinos, así como 343 aviones rusos, invadieron espacio aéreo japonés, por lo cual la preocupación no es solo por China, sino también por Rusia. Japón mantiene disputas territoriales con 4 de sus 5 estados vecinos, por lo que mantener esa prohibición que no lo deja tener ejército como el de cualquier otro país comienza a perder sentido. Adicionalmente, a los políticos japoneses les preocupa algún deterioro del compromiso de Estados Unidos de mantener su alianza militar de defender a Japón. Recientemente, el entonces presidente Donald Trump amenazó con abandonar las bases militares en Japón si no pagaban más a Estados Unidos por la defensa de su territorio. Aunque Japón paga la mayor parte de los costos de mantener las fuerzas armadas estadounidenses en su territorio y que Japón sea esencial para la política de seguridad de Estados Unidos en esta zona de Asia, en cualquier gobierno estadounidense el compromiso puede dejar de ser tan fuerte. Y esto pondría a Japón en desventaja en una región con disputas territoriales con Rusia, China y Corea del Norte. Y básicamente por estas razones el gobierno quiere restaurar el poder militar japonés. Aunque en 2019 el primer ministro no alcanzó la mayoría necesaria para modificar la constitución pacifista del país, y especialmente el artículo 9, durante su primer mandato en 2014, Shinzo Abe sí logró aumentar las capacidades militares del país. Y con estas políticas adicionales, ahora las fuerzas de autodefensa pueden participar en misiones internacionales de la ONU, el presupuesto de defensa ha aumentado considerablemente y los militares japoneses podrán defender a sus amigos y aliados incluso en el extranjero. Entonces, a pesar de que toda ley que se proponga modificar la orientación militar del país enfrentará una fuerte oposición, parece que será inevitable ver de nuevo a Japón como esa potencia militar de antes. Aunque en el corto plazo probablemente su mejor arma seguirá siendo tener a Estados Unidos como aliado. Hasta acá este video y muchas gracias por llegar al final.